El día que encontré $250.000 en efectivo debajo de la cama de mi hijo muerto, me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre su muerte era una mentira. Mi nombre es Roland Thatcher. Tengo 52 años y durante 20 años trabajé como supervisor de almacén en Brennan Logistics. Nada elegante, nada complicado, solo trabajo honesto asegurándome de que los envíos llegaran a donde debían ir. Mi hijo Colby tenía 24 años cuando murió, justo comenzando su carrera en Riefield Tracking Company como despachador. Era un buen chico, del tipo que llamaba a su viejo cada domingo por la noche sin falta, que todavía pedía consejos sobre todo, desde cambiar el aceite de su coche hasta tratar con compañeros de trabajo difíciles. Mi exesposa, Jolene, solía ser el amor de mi vida. Nos conocimos cuando ambos teníamos 23 años, nos casamos 2 años después y tuvimos a Colby después de 3 años de intentarlo. Durante 2 décadas, pensé que éramos sólidos. Claro, teníamos nuestros problemas como cualquier pareja, pero nunca imaginé que pudiera hacer lo que hizo. Jolene trabajaba como agente inmobiliaria, siempre persiguiendo la siguiente gran comisión, siempre queriendo más de lo que teníamos. Medía 1,67 metros, con un cabello castaño rojizo perfectamente peinado y ojos verdes que solían mirarme con amor, pero que con el tiempo solo mostraban decepción. Mi hermano mayor, Dwan, dirige un pequeño taller de reparación de automóviles en el lado sur de la ciudad. Es 3 años mayor que yo, fornido como un linebacker, incluso a los 55, con el pelo canoso y las manos permanentemente manchadas de aceite de motor. Dwan nunca se casó. Siempre decía que el taller era su esposa y los coches sus hijos. Quería a Colby como a su propio hijo. Le enseñó a reconstruir un motor cuando tenía 16 años y nunca se perdió uno de sus partidos de fútbol americano de la secundaria. El tribunal estaba abarrotado el día que mi vida se desmoronó. Jolene estaba en la mesa del demandante. Su nuevo vestido negro probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Se secaba los ojos con un pañuelo, aunque yo sabía que esas lágrimas eran tan falsas como su preocupación por nuestro hijo. Su abogado, Melvin Ashford, era el tipo de abogado que veías en vallas publicitarias prometiendo conseguirte lo que te mereces. Llevaba un traje de $3.000 y tenía una forma de hacer que cada palabra sonara como la pura verdad. Señoría, dijo Ashford, su voz llenando la sala. El enfoque negligente de Roland Thatcher hacia la seguridad en el lugar de trabajo contribuyó directamente a la muerte de su hijo. Crió a Colby para que creyera que los protocolos de seguridad eran sugerencias, no requisitos. Le enseñó que la velocidad era más importante que la precaución. Y ahora, debido a las enseñanzas imprudentes de su padre, Colby Thatcher está muerto. Jolene subió al estrado y me señaló directamente. Tú lo mataste, Roland. Tu negligencia mató a nuestro chico. Todos esos años que presumías de ser el cargador más rápido, de conocer atajos para evitar las reglas de seguridad. Colby aprendió eso de ti. Murió porque le enseñaste que las regulaciones no importaban. Cada palabra era un cuchillo en mi pecho porque nada de eso era verdad. Siempre había sido muy estricto con la seguridad. Había despedido a hombres por no usar cascos. Había sancionado a trabajadores por técnicas de carga inadecuadas. Pero Jolene tenía testigos. 3 de mis antiguos compañeros de trabajo, que juraron haberme oído decir cosas que nunca dije, haberme visto hacer cosas que nunca hice. El mazo del juez cayó como un trueno. El tribunal falla a favor de la demandante. El pago total del seguro de vida de $800.000 se concede a la señora Jolene Thatcher junto con todos los bienes conyugales. Perdí todo ese día, la casa en la que Colby creció, la cuenta de ahorros que habíamos construido durante 20 años y, lo más importante, mi reputación como padre. El periódico local publicó la historia con el titular, La negligencia de un padre contribuye a la muerte de su hijo en el trabajo. Me convertí en el hombre que mató a su propio hijo por descuido. Pero 3 meses después, viviendo en el antiguo apartamento de Colby porque no tenía a dónde más ir y necesitaba sentirme cerca de él, saqué esa caja de seguridad de debajo de su cama. Mis manos temblaban mientras la abría, y dentro encontré la evidencia que revelaría la verdad. $250.000 en pulcros fajos de billetes de 100, 6 unidades de memoria USB etiquetadas con fechas que se remontaban a 3 meses antes de su muerte, y una nota manuscrita con la cuidada letra de Colby. La nota lo cambió todo. Papá, si estás leyendo esto, ya no estoy. Probablemente lo harán parecer un accidente.
El dinero es de ellos. Lo tomé como un seguro. Las unidades de memoria lo tienen todo. Empieza por la más antigua. Usa el dinero para defenderte, para limpiar tu nombre, porque sé que de alguna manera te culparán. Siento no haberte escuchado cuando me dijiste que me mantuviera al margen. Te quiero, papá. Haz que paguen. Cuando conecté esa primera unidad de memoria y vi los archivos de vídeo, las hojas de cálculo y las grabaciones de audio, no podía creer lo que estaba viendo. Mi hijo había estado investigando una operación criminal en su empresa. Había reunido pruebas de tráfico de drogas, blanqueo de dinero y conspiración. Y en un vídeo espeluznante, vi a mi esposa sentada con su abogado planeando el asesinato de nuestro hijo por el dinero del seguro. Ese fue el momento en que lo entendí. Colby no había muerto en un accidente. Había sido asesinado, y la mujer con la que había compartido mi vida durante 26 años había orquestado todo el asunto. La vida antes de que la tragedia golpeara era simple, pero buena. Cada mañana, me despertaba a las 5:30, preparaba café en la misma taza azul que Colby me regaló para el Día del Padre cuando tenía 10 años y me dirigía a Brennan Logistics a las 6. El equipo del almacén me respetaba porque nunca les pedí que hicieran algo que yo no haría. Cuando un envío necesitaba ser acelerado, yo estaba allí mismo con ellos, operando la carretilla elevadora o cargando palés. Así es como había criado a Colby también, a liderar con el ejemplo, a trabajar duro y a hacer siempre lo correcto. Colby acababa de empezar a trabajar en Riefield Tracking Company 3 meses antes de morir. Estaba orgulloso de ese trabajo, su primer puesto real después de la universidad comunitaria. Papá, me están confiando las operaciones de despacho de toda la ruta norte, me dijo su primera semana. 30 camiones, todos coordinados desde mi escritorio. ¿Puedes creerlo? Cada domingo teníamos nuestra tradición, desayunar en Murphy's Diner en la calle 10. Solo nosotros dos. Lo habíamos estado haciendo desde que Jolene comenzó a trabajar en jornadas de puertas abiertas los fines de semana hace 5 años. El dueño, el propio Murphy, siempre bromeaba diciendo que debería ponerle nuestro nombre a una de las mesas. Pedíamos lo mismo cada vez, huevos revueltos, tocino, tostadas de trigo y suficiente café para alimentar a un pequeño ejército. Papá, algo raro ha estado pasando en el trabajo, dijo Colby durante lo que sería nuestro último desayuno juntos. Estaba revolviendo los huevos en su plato, sin comer realmente, lo cual no era propio de él. ¿Qué tipo de raro?, pregunté, untando mermelada de uva en mi tostada. Algunos de los conductores están haciendo paradas extra que no están en los manifiestos. Lo noté cuando estaba revisando los recibos de combustible. Están usando más gasolina de la que necesitarían sus rutas programadas, y los datos del GPS muestran paradas en direcciones que no están en nuestro sistema. Dejé mi taza de café y miré a mi hijo. Tenía mis ojos marrones, pero los rasgos afilados de su madre, y en ese momento esos ojos estaban preocupados. ¿Has hablado con tu supervisor sobre eso? Frank Nukem. No, todavía no. Quería estar seguro primero. He estado documentando todo, guardando copias de los manifiestos irregulares. Colby, escúchame. Infórmalo a tu supervisor y deja que él se encargue. No te involucres en la política de la empresa. Eres nuevo allí. No conoces el panorama completo. Él asintió, pero vi vacilación en sus ojos. Sí, tienes razón. Probablemente no sea nada. Quizás solo están haciendo recados personales o algo así. Exactamente. Concéntrate en hacer bien tu trabajo. Eso es lo que importa. Colby tomó un sorbo de su café, luego me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Oye, papá, si alguna vez me pasa algo, quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido para que te sientas orgulloso. No va a pasar nada, le dije, riéndome de la repentina seriedad. Tienes 24 años, estás sano como un roble y trabajas en un escritorio. Lo más peligroso que enfrentas son los cortes con papel. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Lo sé. Solo digo. Has sido el mejor padre que alguien podría pedir. Quiero que lo sepas. Guarda el sentimentalismo para mi funeral, que no será hasta dentro de al menos 30 años, le dije. Ahora, cómete los huevos antes de que se enfríen. En casa, las cosas con Jolene habían estado tensas durante meses.
Quería que solicitara el puesto de gerente de operaciones en Brennan, un trabajo de oficina que pagaba $20,000 más al año, pero que me alejaría del piso del almacén. Roland, podríamos tener mucho más, decía durante la cena. Una casa más grande, mejores coches, vacaciones en Europa en lugar de viajes de acampada. Te conformas con la mediocridad. Tenemos todo lo que necesitamos, le decía yo. Un buen hogar, coches fiables y nuestro hijo está comenzando su carrera. ¿Qué más quieres? Más, respondía ella siempre. Simplemente más. Mi hermano Duane lo vio más claro que yo. Durante una barbacoa en su casa, me llevó aparte. Roland, Jolene ha cambiado. No es la mujer con la que te casaste. Solo está pasando por algo, la defendí. El mercado inmobiliario ha estado difícil. No, hermano. Te mira como si fueras una decepción. Como si la estuvieras frenando de algo. Cuídate. 2 semanas después de ese desayuno con Colby, mi teléfono sonó en el trabajo. Era Frank Nukem de Riefield Tracking. Señor Thatcher, ha habido un accidente. Necesita venir al Hospital Mercy de inmediato. Para cuando llegué, mi hijo ya se había ido. Un contenedor de envío de alguna manera se había soltado de sus cadenas de seguridad y lo había aplastado contra la pared de un muelle de carga. La investigación fue rápida, apenas 72 horas. Culparon a protocolos de seguridad inadecuados. Dijeron que Colby había estado en un punto ciego, que no había seguido los procedimientos adecuados, y como yo le había enseñado a Colby todo lo que sabía sobre seguridad en almacenes mientras crecía, Jolene me culpó a mí. Los papeles del divorcio llegaron exactamente una semana después del funeral de Colby. Jolene hizo que me los entregaran en el trabajo, justo delante de mi equipo. El notificador judicial entró en el almacén durante la hora del almuerzo y anunció mi nombre para que todos lo oyeran. Roland Thatcher ha sido notificado. El sobre amarillo parecía pesar 1000 kilos en mis manos. Dentro había más que papeles de divorcio. Jolene también estaba presentando una demanda por homicidio culposo, alegando que mis enseñanzas negligentes habían causado directamente la muerte de nuestro hijo. Su abogado, Melvin Ashford, había elaborado una narrativa que me pintaba como un padre imprudente que enseñó a su hijo a ignorar las normas de seguridad en aras de la eficiencia. La primera reunión con mi abogado no fue bien. Roland, tienen 3 testigos que dicen que regularmente te jactabas de saltarte los protocolos de seguridad, dijo, deslizando declaraciones juradas sobre su escritorio. Estas son declaraciones juradas de tus compañeros de trabajo. Las leí con incredulidad. Jerry Watts, con quien había trabajado durante 15 años, afirmó haberme oído decirle a Colby que las normas de seguridad están escritas por oficinistas que nunca han trabajado un día de verdad en su vida. Mónica Flores juró que me vio enseñarle a Colby atajos peligrosos durante un día de «trae a tu hijo al trabajo» hace 10 años. Rick Paulson declaró que a menudo yo decía «la osa puede besarme el trasero» durante las reuniones de seguridad. Nada de esto es verdad, dije, mi voz temblando. Jerry me debe dinero de una apuesta del Super Bowl de hace 3 años. A Mónica la sancionaron el mes pasado por un error que yo reporté. Y a Rick, recomendé en contra de su ascenso 2 veces porque en realidad era inseguro. Esta gente está mintiendo. ¿Puedes probar eso?, preguntó mi abogado. La verdad es que no podía. Era su palabra contra la mía, y ellos tenían 3 voces contra la mía. El día de la audiencia, la sala del tribunal estaba a rebosar. Jolene se había asegurado de que todo el mundo lo supiera, incluso había concedido una entrevista a las noticias locales sobre la búsqueda de justicia para su hijo. Entró con un traje de diseño negro, su cabello perfectamente peinado, pañuelos ya en su mano. Parecía en todos los aspectos la viuda y madre afligida. Ashford fue brillante en su crueldad. Me presentó como un hombre que valoraba la velocidad por encima de la seguridad, la productividad por encima de la precaución. Señoras y señores del tribunal, comenzó. Roland Thatcher pasó 20 años enseñando a su hijo que las reglas estaban para romperse, que la seguridad era secundaria a hacer el trabajo rápido. Y esa lección, esa filosofía negligente, condujo directamente a la muerte evitable de Colby Thatcher. Cuando Jolene subió al estrado, su actuación fue digna de un Oscar. Roland siempre tomaba atajos en la seguridad, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro.
Le enseñó a Colby que las normas de seguridad eran sugerencias. Llegaba a casa presumiendo de cómo podía cargar camiones más rápido que nadie porque sabía qué reglas ignorar. Nuestro hijo aprendió de su padre y eso lo mató. Señora Thatcher, continuó Ashford, ¿expresó su esposo alguna vez preocupación por la seguridad en el trabajo? Nunca. Dijo que las reuniones de seguridad eran una pérdida de tiempo. Le dijo a Colby que los hombres de verdad no necesitaban pasamanos ni zonas de seguridad, que eso era para los débiles. Me miró directamente. Le rogué que fuera más cuidadoso, que le enseñara a nuestro hijo correctamente, pero Roland pensaba que sabía más que nadie. Y ahora nuestro bebé se ha ido. El contrainterrogatorio de mi abogado fue débil. Jolene había ensayado cada respuesta, tenía una réplica para cada desafío. Cuando se le preguntó sobre mi historial de seguridad en el trabajo, afirmó que yo había manipulado el sistema e intimidado a los trabajadores para que no reportaran incidentes. Los 3 testigos fueron aún peores. Habían coordinado sus historias perfectamente, cada uno añadiendo detalles que apoyaban a los demás. Jerry describió conversaciones específicas con fechas y horas. Mónica había llevado un diario donde aparentemente había documentado mis prácticas inseguras por preocupación. Rick se presentó como un defensor de la seguridad que intentó denunciarme pero fue silenciado por la gerencia, a la que le gustaban mis números de productividad. A mi hermano Dwan no se le permitió testificar a mi favor porque era parcial como miembro de la familia. Mi historial de seguridad real en Brennan Logistics, 20 años sin un solo incidente, fue desestimado como irrelevante para sus métodos de crianza. Los premios de seguridad que había ganado eran trofeos de participación que todo el mundo recibía. La decisión del juez fue rápida y brutal. La evidencia muestra claramente un patrón de comportamiento y enseñanza negligente que contribuyó a la muerte de este joven. El tribunal concede el pago total del seguro de vida de $800.000 a la señora Jolene Thatcher junto con todos los bienes conyugales, incluyendo la casa familiar, las cuentas de ahorro y las carteras de inversión. Fuera del juzgado, Jolene dio otra actuación para las cámaras. $800.000 no me devolverán a mi hijo, dijo. Pero al menos se hizo justicia. Quizás Roland piense en lo que ha hecho. Quizás otros padres aprendan de sus errores. Me quedé allí, observando a la mujer que había amado durante 26 años celebrar mi destrucción. Y me pregunté cómo había estado tan ciego a quién era ella realmente. Me mudé a un estudio en el lado malo de la ciudad, el tipo de lugar donde el radiador hacía ruido toda la noche y los vecinos discutían a través de paredes de papel. Durante 3 meses, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Colby en ese último desayuno. Lo oía tratando de decirme que algo andaba mal mientras yo desestimaba sus preocupaciones. La culpa me estaba carcomiendo. Mi hermano Dwan intentó ayudar. Me traía la compra, me obligaba a comer, se sentaba conmigo en silencio cuando las palabras no eran suficientes. Necesitas luchar contra esto, Roland, decía. Esto no está bien. Jolene está mintiendo, y ambos lo sabemos. ¿Con qué dinero?, respondía yo. Se llevó todo. Ni siquiera puedo permitirme un abogado decente para una apelación. Las pesadillas eran la peor parte. Soñaba con Colby pidiendo ayuda mientras yo me quedaba paralizado, incapaz de moverme, incapaz de salvarlo. A veces me despertaba gritando su nombre y mis vecinos golpeaban las paredes diciéndome que me callara. Empecé a beber, algo que nunca había hecho antes. El whisky se convirtió en mi desayuno, almuerzo y cena. Luego, una mañana, 3 meses después del juicio, recibí una llamada del casero de Colby. Señor Thatcher, soy Paul Brenner de Riverside Apartments. Al contrato de arrendamiento de su hijo le quedan 2 meses. Necesito saber qué quiere hacer con sus pertenencias. Jolene había estado demasiado ocupada gastando el dinero del seguro para ocuparse del apartamento de Colby. Ya se había comprado un Mercedes nuevo y había dado un pago inicial para un condominio cerca del lago, según Dwan, que la había visto por la ciudad. La idea de que extraños tiraran las cosas de Colby me oprimió el pecho. Me haré cargo del contrato, me oí decir. Me mudaré y me encargaré de todo. ¿Estás seguro de que eso es saludable?, preguntó Paul amablemente. Conocía a Colby y le caía bien. Es lo que necesito hacer. Dwan me ayudó a mudar lo poco que tenía.
Vivir en su espacio, eso es fuerte, Roland. ¿Estás seguro de esto? Necesito sentirme cerca de él, le dije. Es todo lo que me queda. Jolene se llevó todo lo demás, pero no puede llevarse esto. Entrar en el apartamento de Colby fue como retroceder en el tiempo. Su taza de café estaba sin lavar junto al fregadero, con un aro de café seco en el fondo. Su chaqueta colgaba del gancho junto a la puerta. El calendario en la pared todavía estaba en el mes en que murió, con desayuno con papá escrito en rojo cada domingo. El lugar todavía olía a su colonia mezclada con las velas de canela que le gustaba quemar. Pasé los 2 primeros días simplemente sentado en su sala de estar, mirando sus cosas, recordando. Su estantería estaba llena de novelas de misterio y manuales técnicos del trabajo. Su PlayStation todavía estaba conectada a la televisión, un juego pausado a medias. Sus botas de trabajo estaban junto a la puerta, con los cordones todavía atados de cuando se las quitó. Al tercer día, decidí empaquetar su dormitorio. Necesitaba hacer algo productivo o me volvería completamente loco. Empecé por su armario, doblando su ropa con cuidado, recordando cuando habíamos comprado cada prenda, la camisa de su graduación universitaria, la corbata que le di para su primer día en Riefield. Cuando llegué a la cama, quité las sábanas y levanté el colchón para comprobar debajo. Fue entonces cuando la vi, empujada contra la pared, cubierta de polvo. Una caja de seguridad de metal que nunca había visto antes, del tamaño de un maletín, con una cerradura de combinación asegurándola. Mi primer pensamiento fue que podría ser algo privado, algo que un hijo no querría que su padre viera. Pero Colby ya no estaba, y algo sobre encontrarla escondida con tanto cuidado hizo que mi pulso se acelerara. Me senté en el suelo y probé diferentes combinaciones. Su cumpleaños, 0415, nada. La dirección de nuestra casa, nada. Su número de seguro social, nada. Entonces recordé el día que recibió su primera bicicleta. Tenía 7 años, el 15 de julio de 2008. Se había caído 6 veces antes de finalmente recorrer la calle con ella. Y cuando volvió, su sonrisa era más brillante que el sol. ¿Me viste, papá? ¿Me viste ir? Julio de 1508 clic. La cerradura se abrió. Dentro, lo primero que vi fue dinero. Fajos y fajos de billetes de $100 envueltos en bandas bancarias. Lo conté con manos temblorosas. $250.000. ¿De dónde sacó mi hijo $250.000 en efectivo? Debajo del dinero había 6 unidades de memoria USB, cada una etiquetada con fechas de los 3 meses anteriores a su muerte, y en el fondo, un sobre blanco con papá escrito en él con la letra de Colby. Abrí la carta con los dedos temblorosos, y las palabras de mi hijo cambiaron todo lo que creía saber sobre su muerte. La carta estaba escrita con la cuidada caligrafía de Colby, de la misma manera que había escrito notas de agradecimiento cuando era niño. Papá, si estás leyendo esto, ya no estoy. Probablemente lo harán parecer un accidente. El dinero es de ellos. Lo tomé como un seguro. Las unidades de memoria lo tienen todo. Empieza por la más antigua. Usa el dinero para defenderte, para limpiar tu nombre, porque sé que de alguna manera te culparán. Siento no haberte escuchado cuando me dijiste que me mantuviera al margen. Te quiero, papá. Haz que paguen. Mi portátil estaba en mi coche. Bajé corriendo 3 tramos de escaleras, lo cogí y volví a subir. Mis manos temblaban mientras insertaba la primera unidad de memoria, fechada 3 meses antes de la muerte de Colby. Se abrió una carpeta que contenía archivos de vídeo, grabaciones de audio y hojas de cálculo. El primer vídeo era una grabación de la cámara de un camión de Riefield. La marca de tiempo mostraba las 2:47 de la madrugada de un martes. El camión entraba en un almacén abandonado donde esperaban 3 furgonetas sin distintivos. Unos hombres transferían cajas del camión a las furgonetas. Cajas que no estaban en ningún manifiesto. El segundo vídeo mostraba lo mismo en un lugar diferente. El tercero, cuarto y quinto vídeo establecían un patrón claro. Riefield Tracking estaba moviendo algo de contrabando. Abrí la hoja de cálculo. Colby lo había documentado todo con la precisión que yo le había enseñado, números de camión, nombres de conductores, fechas, horas, ubicaciones y valores estimados basados en los registros de pago que había encontrado.
La operación movía millones de dólares en contrabando cada mes, utilizando rutas de transporte legítimas como tapadera. Los archivos de audio eran aún más condenatorios. El primero era una grabación de Frank Nukem, el supervisor de Colby, en una llamada telefónica. El chico nuevo en despacho está haciendo preguntas. Ha sacado manifiestos de los últimos 6 meses. Los está comparando con los recibos de combustible y los datos del GPS. Ocúpate de ello, dijo otra voz. Hazlo limpio. No podemos permitirnos que nos descubran ahora mismo. Se me heló la sangre. Reconocí esa segunda voz. Era Melvin Ashford, el abogado de divorcios de Jolene. La segunda unidad de memoria contenía más pruebas, incluyendo fotos que Colby había tomado de documentos de envío, manifiestos alterados y registros financieros que mostraban pagos a conductores por entregas especiales. La tercera unidad tenía grabaciones de reuniones donde se discutía toda la operación en detalle. Riefield Tracking era una tapadera, moviendo drogas desde México a través de rutas de envío estándar, dejándolas en lugares predeterminados para su distribución. La cuarta unidad me hizo vomitar. Era una grabación de Ashford hablando con Frank Nukem sobre el problema de los Thatcher. Discutieron hacer que la muerte de Colby pareciera un accidente laboral, usando un contenedor que había sido debilitado deliberadamente. Hablaron del momento oportuno, de asegurarse de que Colby estuviera en el lugar correcto. Mencionaron tener un plan de respaldo si el contenedor no lo mataba instantáneamente. Pero la quinta unidad de memoria me destruyó por completo. El archivo se titulaba La traición de mamá. Casi no lo abrí. Una parte de mí sabía que lo que fuera que hubiera en él lo cambiaría todo para siempre, pero tenía que saberlo. Era un vídeo que Colby había grabado en secreto en nuestra sala de estar. La fecha era 2 semanas antes de su muerte. Jolene estaba sentada en nuestro sofá, el que habíamos comprado juntos para nuestro 10º aniversario. Frente a ella estaba Melvin Ashford. Yo estaba en el trabajo. Colby debió de haber escondido una cámara antes de irse a trabajar esa mañana. La póliza de seguro vale $800.000, dijo Ashford, sirviendo vino en la copa de Jolene. Una vez que tu hijo tenga su accidente, solicitas el divorcio inmediatamente. Culpa a Roland por enseñarle prácticas inseguras. Yo me encargaré de los testigos. Jolene sorbió su vino. ¿Y estás seguro de que Colby no sufrirá? Será rápido. El accidente del contenedor ya está arreglado. Tu marido carga con la culpa por negligencia. Tú te quedas con el dinero y desaparecemos juntos. Ya tengo un lugar para nosotros en Costa Rica. ¿Y qué hay de Roland? No lo quiero muerto, solo arruinado. Estará destrozado, pero vivo. Todo el mundo pensará que mató a su propio hijo por incompetencia. Probablemente se beberá hasta la muerte en un año por la culpa. Jolene se rió. Realmente sé. Río. Siempre fue un débil. 26 años de mediocridad. Merezco algo mejor. Merecemos algo mejor. Se besaron entonces, larga y apasionadamente, en el sofá donde nuestra familia había visto películas juntos, donde Colby había abierto los regalos de Navidad, donde habíamos celebrado su aceptación en la universidad. La última unidad de memoria tenía un solo archivo. Era Colby hablando directamente a la cámara, grabado la noche antes de su muerte. Papá, sé lo de mamá. La confronté esta noche, le dije que tenía pruebas. Entró en pánico, hizo una llamada. La oí decirle a alguien que tenía que pasar mañana. Tengo miedo, pero no puedo huir. Simplemente me cazarían. He escondido copias de todo con el tío Dwan también, por si acaso. Si algo pasa mañana, que sepas que te quiero. Fuiste el mejor padre que alguien podría pedir. Me enseñaste a hacer lo correcto, y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora. Llamé a Dwan inmediatamente. Me temblaban tanto las manos que apenas podía marcar su número. Roland, gracias a Dios, dijo antes de que pudiera hablar. Colby me dio un paquete 3 semanas antes de morir. Me dijo que solo lo abriera si le pasaba algo. He estado esperando tu llamada. Sabía que algo no estaba bien, pero quería respetar sus deseos. Sabía que lo iban a matar, dije, mi voz quebrándose. Jolene planeó todo con su abogado. Está todo aquí en vídeo. Ven al taller ahora mismo.
Tráelo todo. Vamos a ir al FBI esta noche. La oficina de campo del FBI nos tomó en serio en el momento en que vieron el primer vídeo. La agente Patricia Greer y el agente Marcus Coleman trabajaron toda la noche revisando cada archivo, cada grabación, cada documento que Colby había recopilado. Por la mañana, habían movilizado un equipo de trabajo. Su hijo construyó un caso a prueba de balas, me dijo la agente Greer. Documentó una operación de tráfico de drogas multimillonaria y la conspiración para su propio asesinato. Esta es una de las investigaciones civiles más exhaustivas que he visto. Las detenciones comenzaron al amanecer. 17 miembros de la red de tráfico fueron detenidos simultáneamente. Frank Nukem fue arrestado en su casa, todavía en pijama. Varios camioneros fueron detenidos en plena carretera, sus camiones confiscados y registrados. Encontraron heroína por valor de $12 millones escondida en compartimentos falsos. Melvin Ashford intentó huir. Llegó al aeropuerto pero fue arrestado en la puerta de embarque, con un billete de solo ida a Brasil en la mano. Tenía $2 millones en cuentas en el extranjero y 3 pasaportes falsos en su equipaje de mano. Jolene fue más difícil de encontrar. Desapareció el día después de que me mudé al apartamento de Colby, probablemente sintiendo que algo andaba mal. El FBI la rastreó hasta un resort en México, donde vivía bajo el nombre de Jennifer Morrison con su nuevo novio, un socio de Ashford llamado Dennis Vale. Las autoridades mexicanas la arrestaron durante un tratamiento de spa. Las imágenes de las noticias la mostraban gritando sobre su inocencia mientras se la llevaban esposada. Durante el juicio, la verdad salió a la luz con un detalle devastador. Ashford había estado dirigiendo la operación de drogas durante 5 años, usando su bufete de abogados como tapadera. Había seducido a Jolene 6 meses antes de la muerte de Colby, prometiéndole una riqueza más allá de sus sueños si le ayudaba a eliminar la amenaza que Colby representaba. Habían planeado cada detalle, desde el accidente del contenedor hasta incriminarme por negligencia. Se suponía que sería simple. Jolene se derrumbó en el estrado de los testigos. Se suponía que nadie saldría herido. Ashford me prometió que Colby solo resultaría herido lo suficiente para el seguro. Cuando descubrí que estaba muerto, quise detenerlo todo, pero Ashford dijo que teníamos que continuar o ambos iríamos a prisión. La respuesta del fiscal fue gélida. Usted vendió la vida de su hijo por dinero, señora Thatcher. Se sentó en esa sala del tribunal y destruyó a su marido mientras el cuerpo de su hijo apenas se había enfriado en la tumba. No hay ninguna versión de esta historia en la que usted no sea un monstruo. Jerry Watts, Mónica Flores y Rick Paulson confesaron perjurio. Ashford les había pagado $50,000 a cada uno para que mintieran sobre mi historial de seguridad. Les dieron 2 años a cada uno en una prisión federal. Jolene recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por conspiración para cometer asesinato y tráfico de drogas. Ashford recibió la pena de muerte. La compañía de seguros me devolvió los $800,000, más daños y perjuicios por fraude. Combinado con acuerdos legales, recibí casi $2 millones. Doné cada centavo, excepto el dinero oculto de Colby. Los $800,000 del seguro se destinaron a establecer la Fundación Colby Thatcher, que proporciona apoyo legal a familias que han perdido a seres queridos por la violencia. El dinero del acuerdo financió una beca en la Universidad Comunitaria de Colby para estudiantes de justicia penal. Los $250,000 que Colby había robado a los traficantes se convirtieron en el Centro Colby Thatcher para la seguridad en el lugar de trabajo. Ofrecemos capacitación gratuita para que los trabajadores reconozcan actividades ilegales y las denuncien de forma segura. Hemos ayudado a destapar 4 operaciones criminales en 2 años. En la sentencia de Jolene, me suplicó perdón. Roland, lo siento. Estaba cegada por la codicia. ¿Podrás perdonarme alguna vez? La miré, a esa extraña que llevaba el rostro de mi esposa, y le dije la única verdad que me quedaba. Colby murió creyendo en la justicia. Murió protegiendo a otros del veneno que tú ayudaste a esparcir. No solo mataste a nuestro hijo. Mataste todo lo bueno que alguna vez tuvimos. Nunca te perdonaré, pero doy gracias a Dios de que Colby no se pareciera en nada a ti. Juan y yo visitamos la tumba de Colby todos los domingos. Llevamos el desayuno del Murphy's Diner, 3 comidas, y nos sentamos allí hablando con él,
contándole sobre las vidas que sus pruebas salvaron, las familias que su sacrificio protegió. Mi hijo sabía que la muerte se acercaba, pero se mantuvo firme de todos modos. Reunió pruebas, las protegió y se aseguró de que la justicia prevaleciera, incluso si él no podía. No solo salvó mi reputación. Salvó a innumerables familias de las drogas que habrían destruido sus comunidades. Colby se convirtió en el héroe que siempre supe que era. Y su legado vive en cada vida salvada por su valentía. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale me gusta a este vídeo y compártelo con otros que necesiten escuchar sobre la increíble valentía de Colby. Deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales y poderosas de justicia y redención.